una enunciación compleja en el espacio urbano, ¿verdad? Que nos trae el maestro José Miguel Cruz Herrera. El maestro José Miguel Cruz Herrera, él es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad de Camachalco. También ahí en esa misma escuela estudió la maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo, y actualmente estudia en la misma escuela el doctorado en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo. Se ha dedicado a trabajar en muchos otros temas, ¿no? Estuvo en lo que antes era el CAPSE, ¿no? Estuvo en muchas otras partes, ¿no? ¿Verdad? Trabajando, pero uno de sus principales intereses desde que estudió la maestría ha sido el tema de la movilidad, y tiene, digamos, una implicación más cercana con él porque él es ciclista urbano y desde ahí está mirando también parte de este enfoque, ¿no? De la movilidad que nos trae, digamos, aquí, y que es parte de su tesis de investigación del doctorado, ¿verdad? Bueno, antes de darle la palabra, ¿no? Les recuerdo, ¿no? Que esta ponencia va a estar grabada, ¿no? Para el canal de YouTube, Seminarios en Metrópolis, Regina IPN, y ahí van a poder escuchar esta ponencia y otras que se han dado, ¿no? A lo largo de este seminario, ¿no? De narrativas, no, perdón, de complejidad espacio-habitable, ¿verdad? Ya me confundo de tantos seminarios. Pero bueno, eh, bueno, ahí van a poder escuchar esto, nos harían un gran favor, ¿no? Si ven alguna de estas conferencias que les más llame la atención, puedan darnos like, se puedan suscribir a la página, porque así es la mejor manera, ¿no? De poder difundir este tipo de información para que llegue a muchas más personas, ¿verdad? Entonces, a través del algoritmo. También, pues le recordamos, ¿no? Que los que quieran una constancia de asistencia, pues nada más pónganos su nombre y su correo electrónico a partir de este momento, y le vamos a dar una constancia sobre este seminario. Pues, la sesión del día de hoy, le vamos a dar la palabra ahora al maestro José Miguel Cruz Herrera para que nos pueda explicar el tema que nos viene a tratar. Ok, muchas gracias, doctor. Antes que nada, muy buenas tardes a todos. Les agradezco también la atención, le agradezco al doctor y pues esta oportunidad de poder participar en este seminario que de alguna forma sigue nutriendo no solo mi investigación, sino la de otros colegas que también han podido eh, estar en este seminario compartiéndonos un poco del desarrollo de sus investigaciones, a lo mejor no tan directamente, pero este enlace, ¿no? Entre el conocimiento que se genera en torno a la complejidad y cada una de las investigaciones que se llevan a cabo ahí en la línea de posgrado. Y como bien lo comentaba el doctor, pues bueno, yo soy egresado de la escuela, he estado trabajando en el área, pero pues en un tiempo determinado, pues veo la necesidad de apasionarme, ¿no? Por este universo, no solo de la arquitectura, sino del urbanismo, y uno de sus despliegues más importantes como es la movilidad urbana. Entonces he sido yo muy interesado, ¿no? En esta dinámica de la ciudad móvil, y por eso es que hoy les traigo esta ponencia que se despliega un poco, claro, de mi investigación y también algunos resultados en el mismo laboratorio de complejidad, en donde, bueno, yo, valga la expresión y la redundancia, enuncio que la movilidad es una enunciación compleja en el espacio urbano. ¿Y qué pasa con esto, no? Esta idea un poco provocadora de enunciar como un acto de producir un mensaje, ¿no? Mediante un lenguaje, pero no solo el lenguaje hablado, ¿no? Sino un lenguaje que tiene que ver con un contexto. Y la movilidad urbana también como este concepto, este vocablo, esta palabra, ¿no? Que enuncia y comunica hoy día, ya no solo en el argot de la academia o de la política, sino que también ha sido ya un poco más aterrizado en la cotidianidad del discurso de todos nosotros, ¿no? Las personas de a pie, las personas de transporte, que estamos intentando dar sentido y significado a este fenómeno que todos vivimos, practicamos y a la vez padecemos, que es los movimientos en la ciudad, ¿no? Estos traslados, estos trayectos que hacemos para llegar a nuestro trabajo, a la escuela, que hacemos para hacer nuestras compras, para acercarnos a los equipamientos
que la misma ciudad nos da en nuestro contexto, en nuestro entorno y fuera de él, como lo son vaya, los espacios recreativos, de abasto y demás, ¿no? Entonces, parece una obviedad entender que la ciudad no podría existir sin que pudiéramos vivirla y apropiarla mediante estos movimientos que la cruzan por, por todos lados, ¿no? O sea, esta idea del espacio público y sus espacios intersticiales, por así decirlo, en donde a veces nos perdemos, ¿no? Nos perdemos en este entramado enorme y más con esta escala de ciudad en donde pues esta escala metapolitana, ¿no? En donde pues ya parece que, híjole, es nuestro diagnóstico diario de cómo nos fue en una jornada normal, pues a veces tiene que ver mucho con cómo nos fue en el transporte, ¿no? En el traslado. Entonces, pues bueno, eh, para esta idea nosotros suscribimos el fenómeno de la movilidad mediante un proceso complejo, ¿no? Entonces, primero que nada, quiero hablarles un poco sobre el marco conceptual y metodológico del estudio de sistemas complejos en la movilidad urbana, como un intento de unas primeras nociones, está en la lógica de Rolando García, en donde, pues bueno, la expresión del marco conceptual y metodológico encierra una composición epistemológica en cierta concepción de la realidad, ¿no? Estamos hablando de que la ciudad misma representa una realidad colectiva, sin embargo, la movilidad también colectiva genera una otra realidad, vaya, pero también nosotros en lo personal, en lo individual, en los pequeños grupos o núcleos como es la familia, nuestras socializaciones inmediatas, también generamos realidades paralelas y simultáneas con otras personas en otro tiempo y en otro espacio. Entonces, pues bueno, esta es una modalidad de la investigación que se deriva en tres puntos generales, en donde nosotros ponemos el componente epistemológico, una estructuración de realidad y las implicaciones que tienen estos componentes. Entonces, pues bueno, como una generalidad, el componente epistemológico tiene que ver con el hecho de qué conocemos y cómo lo conocemos. Esta respuesta se puede dividir en dos grandes grupos. Sabemos que esta idea de la investigación, pues el apriorismo y el empirismo, ¿no? Que por un lado el apriorismo son estos conocimientos innatos, la fenomenología, el idealismo, el trascendentalismo con los que nosotros contamos ya en el momento que nacemos, ¿no? Nacemos en un mundo de los otros, porque no hablamos el mismo lenguaje, pero conforme vamos creciendo, comenzamos a insertarnos en ese mundo y entonces ya pertenecemos a él, siendo nosotros el punto de partida, ¿no? La realidad del yo es hacia adentro y el yo en reconocimiento de los otros. Entonces, pues bueno, y en el caso del empirismo, pues bueno, la fuente del conocimiento es la experimentación sensorial. Me parece que de alguna forma es una vez de trascender desde el apriorismo hacia el empirismo, en donde conforme ya vamos generando nuestro crecimiento y nuestra percepción de la realidad, lo hacemos experimentando, ¿no? Desde la infancia, desde el tacto, las texturas, los olores, los paisajes, las temperaturas y lo que nos comunica quien nos está proviendo de toda esa información. Entonces, pues bueno, esa fuente del conocimiento es la experiencia sensorial, ¿no? Es una experiencia sensitiva. Estas proposiciones básicas mediante una percepción que es una evidencia de su verdad, según Bertrand Russell. Y pues bueno, parte de esto, o complementario a esto, un poco en esta idea de planteamiento científico, es que la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica mostraron la necesidad de replantear las nociones del espacio-tiempo desde la ciencia por la naturaleza de los problemas que estaban involucrados, ¿no? Esta idea del positivismo eh, férreo, ¿no? En donde generaron grandes conocimientos y grandes aportes, pero que no necesariamente podían tener la capacidad de explicar algunos otros fenómenos, unos sí, a lo mejor otros no, entonces esa es la necesidad de complejizar también la idea de cómo nos acercamos al conocimiento, ¿no? Y por otro lado, la lógica de la ciencia y su reconstrucción racional del conocimiento mediante el empirismo, de la lógica moderna. Esto llevó a un fracaso, según Rudolf Capra, Carnap,
eh, publica La construcción de la lógica del mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que entender que la existencia y la realidad del mundo, pues no es una generalidad como tal, ¿no? Sino pasa por un proceso de asimilación, interpretación y reinterpretación de quién es el que intenta percibirla y en algún momento, pues explicarla. Bueno, en este sentido, pues algunos otros autores como Willard Van Orman, que fuera llamado el más grande de los positivistas, comentó: hemos dejado de soñar en construir la ciencia a partir de los datos y los sentidos, ¿no? Esto pareciera que de alguna forma también nos habla, pues, de un desdén amigable, ¿no? Por así decirlo, hacia este empirismo que, si bien es cierto, nos acercaba a conocimientos nacidos de la experiencia, pues a lo mejor él consideraba que no necesariamente tampoco explicaba fehacientemente otros, ¿no? A partir de allí caduca la concepción de las ciencias basadas exclusivamente en las generalizaciones inductivas sostenidas por el empirismo, ¿no? Entonces, la realidad urbana y la movilidad urbana, pues también se comienzan a inscribir en ese plano. Y pues bueno, de esto surgen dos posibles crisis epistemológicas, la del apriorismo y la del empirismo, como les comentaba, ¿no? De estas dos crisis epistemológicas surgen posiciones constructivistas, perdón, teniendo como forma más acabada la epistemología genética de Jean Piaget, quien plantea una teoría constructivista del conocimiento de carácter científico, es decir, independizada de la filosofía especulativa, basada y validada empíricamente. Este segundo punto, que es la estructuración de la realidad, es un componente ontológico en el contexto de Quine, cuya tesis fue publicada en Review of Metaphysics en el 48, el siglo pasado. En la parte quinta del método de la lógica, en 1950, donde la concepción del universo se divide, según él, el autor, en dos puntos, donde el universo es estratificado, por una parte, y el mundo físico se constituye por niveles de organización. En el primero, el objetivo supremo de un físico es arribar a leyes elementales universales a partir de la cual el cosmos puede ser construido por una deducción, perdón, sobre un Einstein, ¿no? O sea, esta idea de intentar explicar el mundo en su totalidad, con leyes universales, con teorías y postulados, enunciaciones que todo lo explican y que de alguna forma en materia de movilidad urbana, pues no se salva, ¿no? De esa idea, ¿no? O sea, pareciera que hay métodos o metodologías, ¿no? Y las ingenierías del tránsito que buscan entender a la ciudad, pues nada más como una ciudad de los flujos y que se puede resolver eh, de manera conjunta, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, el mundo físico se constituye por niveles de organización semiautónomos y en cada nivel rigen dinámicas específicas de cada uno de ellos, pero que interactúan entre sí. Los diferentes niveles están desacoplados en el sentido de que cada teoría de cada nivel no es desacreditada por el otro. Un ejemplo de esto es el mismo cuerpo humano, el cual está organizado en varios niveles: células, tejidos, órganos y aparatos circulatorio, nervioso, digestivo, etcétera, ¿no? Estos sistemas que, si bien es cierto, bueno, pues para la práctica médica a lo mejor, y sin serlo, ¿no? Y ya muy atrevidamente, puede ser que haya especialistas en ciertos sistemas porque los sistemas operan de alguna forma particularizados, se pueden atender o atacar, valga la expresión, específicamente, pero a la vez este sistema está formado por todo el sistema corpóreo, ¿no? Entonces, difícilmente hay órganos o sistemas, por así decirlo, que puedan funcionar independientes del cuerpo, ¿no? A lo mejor es, este, es algo poco concebible, ¿no? Entonces funcionamos mediante, es un sistema que funciona con otros subsistemas, ¿no? Esta idea de que el universo tampoco es lineal abarca las llamadas ciencias de la complejidad, ¿no? Entonces, ya vamos dando un esbozo y un miramiento hacia rebasar estas nociones modernas en donde muchos años rigieron el mundo del conocimiento y que, como les comento, aportaron grandes cosas, pero que no necesariamente explican, ¿no? A cabalidad
otros fenómenos, ¿no? O también han surgido pues, nuevas teorías y nuevos métodos para explicar lo que en su momento pues no podía explicar la teoría moderna, ¿no? Entonces, esta idea de las ciencias de la complejidad, las cuales han sido divulgadas con fertilidad a resultados de la introducción de grandes computadoras y sus procesos de gran capacidad extraordinariamente rápidas, ¿no? O sea, a su vez, Einstein y su teoría de la mecánica cuántica, más que la teoría de la relatividad, las cuales ambas dieron un gran aporte al conocimiento por su lado. Bueno, la mecánica cuántica como la génesis de toda esta revolución tecno tecnológica, ¿no? Esta idea de la sistematización electrónica, eléctrica de comunicaciones, en donde pues da el boom que hoy día podemos estarnos comunicando así como lo estamos haciendo y nos entendemos y nos escuchamos como si estuviéramos presentes, ¿no? Esto lleva a lo que Ronaldo García llama las extrapolaciones matemáticas ilegítimas y falacias correlacionadas, de donde prevalece un cierto imperialismo de las computadoras, el cual hace parecer no científico todo estudio de procesos no moldeables o no modelables, ¿no? A través de ecuaciones diferenciales no lineales. Entonces, pues en efecto, ¿no? Este antecedente pues sigue poniendo en duda otros sistemas que no puedan ser cuantificables, que no puedan ser medibles, que no puedan ser dimensionables, ¿no? Eh, hay poca flexibilidad en ciertos campos del conocimiento y a lo mejor ese reduccionismo, pues en muchos casos nos evita acercarnos al conocimiento de manera más integral y de manera más receptiva, ¿no? También pienso yo. Sin embargo, han emergido tanto a través de sistemas dinámicos como en el análisis cualitativo de procesos no lineales que son reducidos a modelos matemáticos. Los fenómenos son de muy diversas naturalezas, pertenecientes a diversas disciplinas, y que a su vez forman evolución no lineal, discontinuidades estructurales que proceden por sucesivas reorganizaciones, ¿no? Y al final, pues, ¿qué implicaciones de la epistemología para el enfoque metodológico y este estudio de la movilidad? Bueno, se parte por un marco conceptual y epistemológico que se basa explícitamente en una epistemología constructivista, bueno, en esta idea, ¿no? En donde el término constructivismo está referido exclusivamente a la epistemología genética de Jean Piaget y su teoría del conocimiento desarrollado en la escuela. El constructivismo piagetiano parte por el proceso cognoscitivo en la acción. La coordinación del niño que interactúa con objetos sustituye el comienzo mismo de las inferencias, perdón, que conducen a la construcción de la lógica natural. La consecuencia primordial del constructivismo para la metodología de la ciencia está expresada, según Piaget, en que no hay lectura pura para la experiencia y no todo lo observable está cargado de teoría. Con esta perspectiva epistemológica está claro que cuando una investigación se apoya en hechos observables, lo cual supone mucho más que un registro perceptivo, es una interpretación. Eh, Estas implicaciones metodológicas en la estructuración de la realidad, según el sociólogo Lucien Goldman, afirma que el problema del método en las ciencias sociales consiste en hacer un recorte de los datos empíricos en totalidades relativas suficientemente autónomas para servir como un marco de trabajo científico, ¿no? A estos recortes hoy se los denominamos sistemas o dimensiones de alguna forma, y los definimos como representaciones de un conjunto de situaciones, fenómenos, procesos que proceden a ser modelizados con una totalidad organizada, con una forma de funcionamiento característico. En este sentido, se divide en dos sistemas, que es el sistema descomponible y el sistema no descomponible. El primero es que sus partes pueden ser aisladas y modificadas independientemente una de otras, como les comentaba de alguna forma en esta metaforización del cuerpo, y el sistema no descomponible, donde los procesos que determinan su funcionamiento son interdefinibles y múltiples, en tanto resultan de la confluencia de diversos actores interactuando de forma que no pueden ser aislados, ¿no? Una realidad y un contexto eh, tienen que estar en un proceso sinalagmático, ¿no? En donde uno depende de otro o uno se explica a través del otro y viceversa. A estos sistemas de esta categoría denominada sistemas complejos, para facilitar el análisis, utiliza el concepto de flujo.
representando a las interacciones como entradas y salidas, no necesariamente. A esto le denominamos interacción con el entorno. Y pues bueno, habiendo planteado estas primeras nociones sobre cómo podemos acercarnos de alguna forma epistemológicamente a estos conocimientos, la problemática compleja de la movilidad urbana parte por entender que la ciudad y su dimensión operativa, por lo menos en un primer acercamiento, no tendrían sentido si la desligáramos de todas y cada una de sus dimensiones que le dan significado, así como las acciones en la cotidianidad de su cuerpo, en la cotidianidad que en su cuerpo, perdón, eh, ocurren para que ésta funcione en su complejidad, ¿no? La movilidad urbana ha trascendido, no solo conceptualmente, sino materialmente, al concepto de transporte, ¿no? De traslado simple, ¿no? Esta construcción del concepto movilidad que ya va cobrando una cierta longevidad, busca explicar este fenómeno en todo su conjunto. Esto no es un tema de carros y de transportes y de movimientos exclusivamente, ¿no? Entonces, pues bueno, esta ciudad es un sistema, es un proceso, es un cuerpo inerte de sistemas móviles, es un fenómeno político que se organiza y se gestiona y controla mediante un modelo hegemónico de movilidad urbana concentrada en el transporte privado. Eso sí es verdad, ¿no? O sea, la ciudad y estas nociones modernas eh, nacidas de alguna forma desde los congresos internacionales de arquitectura moderna, Louis Sert y Le Corbusier, en donde eh, toman, ¿no?, la paternidad de cómo se iba a construir y cómo se iba a diseñar la ciudad con estas cuatro dimensiones que era habitar, trabajar y recrearse, pero pues no podían ser ninguna de estas sin la circulación, ¿no? Esta cuarta función que permite que todas vean luz y se articulen, ¿no? Pero esta articulación de la circulación como una función del modelo urbano funcionalista generó lo que hoy vivimos y padecemos como una ciudad excluyente, una dispersión territorial de la ciudad, ¿no? Una fragmentación, una creciente desigual de los procesos urbanos, en donde esta ciudad pues es hegemonizadora, genera zonas más privilegiadas que otras y tiene que ver directamente incluso hasta con la pobreza urbana, dependiendo el acceso al transporte y al trabajo, ¿no? Entonces, estas imágenes un poco también, pues, de alguna forma ilustrativas, a la vez que yo acepto pretenciosas, porque, pues, quiero evidenciar aquí uno de los grandes problemas que a veces reducimos como el tráfico, ¿no? El tráfico, ¿no? Cómo nos va a diario en la calle, cómo nos va en la ciudad, ¿no? Es que tiene que ver con cómo nos va a la hora de movernos. Entonces, pues bueno, aquí en la imagen de la esquina inferior derecha podemos ver cómo el espacio que ocupan cantidad de vehículos donde viajan una o dos personas es eh, asimétrico, ¿no? Respecto a el espacio que ocupa un tranvía, un tren, un metro que se puede trasladar al triple o al cuádruple de personas que se trasladan en una mayor cantidad de espacio, ¿no? Entonces, de esto hablo cuando la problemática es hegemonizadora, ¿no? Hemos entregado a la ciudad a la particularización de estos movimientos y buscamos, ¿no?, con esta idea de la movilidad como un sistema complejo, entender que este problema está sobrepasado y poder incidir en posibilidades que nos acerquen a cambiar este paradigma. Entonces, pues bueno, esta idea de la ciudad como un suprasistema, ¿no? Ya no un sistema, sino un suprasistema en donde contiene, por decirlo, inicialmente un sistema o un subsistema jurídico, un subsistema espacial, un subsistema económico, entre muchos otros, y que a su vez se derivan en su sistema político normativo del primero, algunos elementos naturales urbanos del segundo, negocios locales, movimientos de mercancías, bienes y servicios, hablando de este subsistema económico. También las ciudades que necesitan moverse y mover mercancías, bienes, servicios, todo. No solo los movimientos son con fines de trabajo o fines humanos, sino también se transportan mercancías, ¿no? Y pues bueno, voy a dejarles reproduciendo este video rápido, dura un minuto.
Y pues bueno, ¿no? ¿Qué números tan reveladores? También esto es una fuente de información en donde pues estamos hablando que la Ciudad de México ostenta de los primeros lugares en congestionamientos viales, ¿no? Entendemos que la escala, la complejidad de la misma, pues genera este tipo de cosas, pero bueno, estamos hablando de casi 200 horas perdidas al año y que el 80% del presupuesto que se destina a obras dedicadas a la movilidad se destinan al transporte privado, ¿no? Cuando la mayor parte de las personas, según la encuesta Origen y Destino y según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, la mayor parte de las personas no contamos con un vehículo. Nos movemos en transporte público y, sin embargo, la menor cantidad y suficiencia presupuestal es la que se dedica a transporte público, ¿no? Y eso, ¿qué implicaciones tiene eso? No tiene que ver solamente con el dinero ejercido, tiene que ver con el espacio ocupado, ¿no? Las ciudades están ahorcadas por el tráfico porque es uno de los cortes que más espacio ocupan, ¿no? Este espacio público es conectivo y que opera en gran cantidad. Entonces, pues bueno, para 2025 la Ciudad de México vuelve a ser la ciudad más congestionada vialmente. Podríamos discutir si es verdad la consistencia de estos estudios y demás, pero si fuera el primero, segundo, tercero, no es relevante, es una de las ciudades donde más se presenta este fenómeno, ¿no? Y pues bueno, como les comentaba, esta idea del espacio público y su relación con la movilidad, ¿no? Este espacio público que pasa de la sociabilidad a la conectividad, este modelo urbano funcionalista donde transforma la calle en autopista, con una autopista que conecta, una autopista que busca solo funcionar, versus un cambio de paradigma, en donde pues la calle requiere, ¿no? En muchos casos, regresar a entenderse como un espacio público tradicional, o por lo menos con estos atributos que le han dado a Bolengo, ¿no? La idea de la sociabilidad, la idea del encuentro y la idea de poder disfrutar la ciudad, ¿no? Eh, en la conectividad solo la usamos, ¿no? Nos valemos de los espacios para llegar a otro espacio. En la idea de la calle, el espacio público, la movilidad, tenemos que entender que es una experiencia vivida, ¿no? Es una práctica relacionada con las realidades del espacio público. Entonces, esta movilidad es una opción de ciudad, es una forma de habitar, es un derecho, ¿no? Entonces, el derecho a la ciudad, en términos lefebvrianos, es el derecho a la movilidad, porque sin este derecho no podemos accederlo, ¿no? A la ciudad. Entonces, este derecho, pues, nos sitúa a nosotros como unos ciudadanos móviles, en donde nosotros ostentamos vivencias, pautas de comportamiento, imaginarios urbanos y cantidad de sistemas simbólicos que también operan a lo largo de esta noción del movimiento, ¿no? Son expresiones simbólicas que contienen sentido y significado y que obviamente forma parte de este espectro y este abanico de la complejidad de la particularización del viaje insertado en otros sistemas y subsistemas que están haciendo la generalización del viaje, ¿no? Entonces aquí, bueno, la pirámide de movilidad, en donde bueno, se puede consultar esto tanto en internet como la lógica en la Ley General de Movilidad para la Ciudad de México y otros países también, otras ciudades, y sus reglamentos de tránsito, donde sitúan a los peatones como la cúspide, ¿no? La prioridad. Somos los peatones los que merecemos este derecho a la ciudad sin ningún reparo y con todas las garantías de seguridad. Después estamos los ciclistas, luego los usuarios de transporte público, transporte de carga y al final los usuarios de vehículos particularizados. Este corte no habla, esta estratificación no habla de calidad de ciudadanos, no habla de eso ni de calidad, ni de ciudadanos de segunda, de tercera, de nada. Habla de prioridad, habla del derecho y esta instancia donde hay por vulnerabilidad, o sea, ese es el corte, la tipología, un mayor derecho por parte de ciertos actores que otros que, pues bueno, están más o menos desprovistos en el espacio urbano.
Y pues bueno, el espacio público y el derecho a la movilidad también se inscriben en el complejo de bueno, en la idea de los fenómenos complejos, ¿no? Edgar Morin habla sobre el pensamiento complejo también y consiste en un conjunto de principios de intelección y de estrategias metodológicas que buscan evitar los reduccionismos, ¿no? La movilidad urbana ya no puede ser solo materia y disciplina de la ingeniería de tránsito, sino de cantidad de disciplinas que interfieren para poder hacer que todo se articule, ¿no? Esa multidisciplinariedad y transdisciplinariedad que permite que la movilidad, o que debería de permitir que la movilidad funcione como un sistema abierto, como un sistema articulador, ¿no? En este sentido, la ciudad como un sistema móvil no puede sesgarse ni caer en reduccionismos, como lo comentaba, a la hora de hacer estas consideraciones no solo utilitarias y funcionales, ¿no? Entonces, el ciudadano móvil es un sujeto complejo que habita y vive en las ciudades mediante las experiencias, las emociones, la presencia del cuerpo vivido en el espacio público, ¿no? Esta enunciación peatonal, esta enunciación compleja, como les vengo diciendo, esta idea de comunicarnos y de reconocernos en el espacio. Sin embargo, pues bueno, la movilidad como un sistema también en crisis, ¿no? Esto es innegable, ¿no? O sea, bueno, podemos abrir la discusión, pero hemos visto que a su vez es un sistema frágil, ¿no? Apenas pasa un bloqueo en una arteria o dos importantes en las entradas a la ciudad y gran porcentaje de la ciudad colapsa, ¿no? Apenas anuncian una marcha aquí en el centro histórico o en alguna otra zona y la ciudad colapsa, ¿no? Entonces, estas son emergencias, ¿no? O sea, son problemas que emergen y que no están dentro de lo previsto en esta regeneración de la movilidad, pero suceden, ¿no? Entonces, este sistema sufre equilibrios y desequilibrios constantes, ¿no? Entonces, la crisis de movilidad, el ejercicio de su derecho mira tiempo y lugar y desarrolla relativamente recientes y se considera la preponderancia que ha cobrado el fenómeno de la movilidad, tanto se hable de personas o mercancías, dentro de las agendas urbanas contemporáneas, o sea, como un tema político en el sistema complejo, y longevo si consideramos su institucionalización como un acto de circular, ¿no? Emanados, como les comentábamos, pues desde los postulados del CIAM y todo este movimiento moderno. Sin embargo, de esta forma, el fenómeno de la movilidad y el transporte urbano media entre las decisiones políticas y gubernamentales en aras del control del territorio. No olvidemos y no quitemos el dedo del renglón y entender que la movilidad y sus procesos también tienen que ver con cómo se administra y se gestiona el territorio. Es una forma hegemónica de el poder, ¿no? El acceso a los equipamientos y a la ciudad, el acceso a la movilidad de los transportes, es una forma también de ejercer el poder político, el poder social, el poder económico. Entonces se inscribe en todas estas dimensiones este fenómeno. Entonces, pues bueno, por lo anterior, es evidente leer el fenómeno de la movilidad urbana en ejercicio de su derecho como un espacio público en la ciudad desde una postura epistemológica compleja, como les comentaba, multidisciplinaria y transdisciplinaria, en donde la agrupación de conceptos estructurales, o sea, de estas dimensiones por lo menos, y su relación ejes, nos den un panorama de cómo se configura, ¿no?, este sistema. Eh, esta idea de los conflictos en donde, pues bueno, los intereses de unos se superponen o se sobreponen ante otros, el ejercicio de un derecho, etcétera, pues bueno, genera constantes conflictos, ¿no? La ciudad está en constante disputa. La movilidad es la expresión enunciadora de esa disputa, ¿no? Y a la vez la ciudad funciona como el ente enunciatario, ¿no? O sea, nosotros comunicamos y la ciudad recibe ese mensaje y viceversa. Entonces es un sistema complejo, muy complejo. Pero bueno, esta visión también buscamos que sea una visión compleja para conciliar las movilidades en el espacio público capitalino, porque pues bueno, mediante el entendimiento del espacio público en disputa y en conflicto como articulador de los desplazamientos urbanos, de los actores móviles en las ciudades, así como la aplicación de políticas públicas que buscan una ruptura de modelos hegemónicos,
que provocan estas confrontaciones violentas, ¿no? Los esfuerzos por pacificar las calles o bajar los porcentajes, no solo de conflictos o enfrentamientos casuales, sino de muertes por hechos viales es fundamental y es necesario abordar el fenómeno de la movilidad como un fenómeno complejo, repetitivamente, ¿no? Provisto de interrelaciones multifactoriales y multiescalares. ¿Qué es esto, no? O sea, estos conflictos no tienen que ver solo con disgustos, ¿no? No tienen que ver solo con juicios o prejuicios, no tienen que ver con solo atrasos en nuestra cotidianidad y nuestras impuntualidades, tiene que ver con la vida misma, ¿no? La gente está muriendo en la calle por hechos de tránsito, ¿no? Los mal llamados accidentes, los hechos de tránsito y la violencia vial ahorita está me parece a mí, en uno de sus puntos más álgidos, nuevos actores, nuevos vehículos, constante crecimiento poblacional, pues generan estos conflictos y no podemos seguir aplicando las mismas metodologías para intentar apaciguar y pacificar, diseñar y correlacionar los sistemas móviles, porque ya no es pertinente. Entonces, hacer un estudio desde la complejidad interrelacional, multidisciplinar y transdisciplinar es uno de los caminos que nosotros proponemos como primeros acercamientos a la generación de este marco conceptual, ¿no? Y esta idea de la movilidad urbana. Pero para este acercamiento, pues nosotros necesitamos tener niveles de proceso y niveles de análisis, un ordenamiento, ¿no? En donde el funcionamiento de un complejo, por ejemplo, en este caso, en una idea de Rolando García, en donde él hace un complejo agrario, está determinado por diversas actividades dentro del territorio del complejo y por los procesos externos que condicionan, modifican parcial o totalmente estas actividades. Él, como un ejemplo, es que él habla de que lo que se cultiva, cómo se cultiva y quién lo cultiva y cuándo ocurren cambios en los cultivos dependen de decisiones adoptadas en diferentes esferas, ¿no? O sea, cada proceso tiene una injerencia en el subsecuente y este a la vez formará un proceso general, ¿no? Un sistema. Estos procesos, aunque de alguna forma difieren en su dinámica y en su modo de operación, pueden ser agrupados en un número limitado de niveles de análisis, ¿no? Este nivel de proceso, de los cuales se distinguen por lo menos estos tres niveles, que es el proceso de primer nivel, de segundo y de tercero. En el primero son cambios que afectan el entorno físico, las relaciones socioeconómicas de la población en el área y sus condiciones de vida, o sea, una instancia más social. En el caso de los metaprocesos, son cambios introducidos dentro del sistema productivo, o sea, estas afectaciones que inciden en el primer nivel de proceso. Y en el tercero, en donde los cambios en las políticas de desarrollo nacional, en el comercio internacional, etcétera, flujos del capital, estos producen cambios en los procesos de segundo nivel, o sea, estas incidencias también que tienen que ver con este proceso global, ¿no? De movilidad urbana, donde ya no solo son movimientos internos en la ciudad, sino son externos, no solo del interior de la República, sino de otros países, ¿no? Hay movimiento de mercancías aéreas, portuarias, terrestres. Entonces, estamos hablando de que el movimiento en la ciudad es continuo, no descansa y se reproduce en todo momento, ¿no? Estos tres niveles de proceso requieren distintos niveles de análisis, a su vez. Cada uno tiene su propia dinámica y requiere de consideración de datos en diferentes escalas. Entonces, la ciudad como un sistema complejo, desde el urbanismo, este enfoque permitiría entender a la ciudad como un proceso multidimensional y de organización territorial y social, en donde las decisiones sobre movilidad, espacio público, medio ambiente y la normatividad se entrelazan mediante flujos de información, poder y acción colectiva. En el centro de este diagrama que están pudiendo ver, eh, la Ciudad de México funciona como un nodo articulador del sistema regulado por dos grandes procesos, el derecho, el marco jurídico normativo y la movilidad, ¿no? Dinámica espacial y social. Ambos representan los ejes que mantienen la coherencia de un sistema urbano y al mismo tiempo expresan sus tensiones. ¿Qué es esto? No? Es una representación gráfica inicial sobre que la Ciudad de México está embebida sobre el proceso movilidad. La movilidad urbana no la manejo yo como un sistema o una dimensión, un sistema del sistema, sino como la acción o la actividad
que permite que otras dimensiones estén comunicadas, ¿no? O sea, es lo que decía, esto es un proceso. La movilidad es más bien un proceso más intangible, ¿no? Es esto, ¿no? Entonces, esta ciudad es un suprasistema, como les comentaba, en donde se derivan otras dimensiones y a su vez otras subdimensiones, ¿no? Entonces, en este sentido, pues empezamos a esquematizar la ciudad como un proceso. Y pues bueno, como este proceso es multidimensional y relacional, la ciudad opera y no tendría sentido si la desligamos de todos estos sistemas, ¿no? Este esquema comienza a ver este proceso que yo he tenido donde he complejizado cada vez más sus dimensiones y como les comentaba, hay una interacción entre niveles, ¿no? La estratificación de niveles no necesariamente es jerárquica o preponderante, sino nada más es eso, es una estratificación. Y la interacción entre ellos es constante, ¿no? No opera una dimensión independiente de otra completamente, pero puede hacer particularizaciones, ¿no? Entonces, este principio de estratificación, inicialmente partimos por una jerarquización, como les comentamos, en donde permiten esta organización de dichos sistemas en su escala, dimensión específica, ¿no? Entonces, la estratificación y esta interacción entre ellas mismas produce o inicia este sistema complejo. Y bueno, este es un esquema más avanzado en donde justamente ya no solo comienzan esas primeras 3 o 4 dimensiones, entonces estamos aquí hablando de 8 dimensiones por lo menos, entre muchas otras que pudieran surgir, pero yo elijo estas como la dimensión jurídica, económica, espacial, social, cultural, natural, territorial y política, que son articuladas por el proceso movilidad, ¿no? Que son interrelacionadas entre sus mismos niveles, ¿no? Entonces, este esquema, como les comento, representa esto, ¿no? Cada una de ellas no puede comprenderse de forma aislada, a pesar de que se han hecho trabajos y se han hecho intervenciones urbanas de esa forma, y que a lo mejor mi crítica está en eso, ¿no? En este reduccionismo que pues, no deja de emanar en parches, ¿no? En paliativos. Entonces, pues bueno, Rolando García, 2006, habla de la teoría de los sistemas complejos como un sistema se caracteriza por sus interrelaciones dinámicas, ¿no? La movilidad dinamiza todo eso. Entonces, pues bueno, esto es un poco de lo que explica este diagrama. Entonces, la dimensión jurídica organiza las normas, la dimensión económica introduce criterios de costos-beneficios, el hábitus, un capital simbólico, según Bourdieu. La dimensión espacial materializa las prácticas sociales de la movilidad, la dimensión social y cultural media los procesos de colectividad, identidad y esta apropiación del espacio, la dimensión natural y territorial. Recuerda que el entorno físico y ecológico es algo que siempre tenemos que tener presente porque pues, no es un pasivo ahí, sino que estamos incidiendo directamente. Y finalmente la dimensión política, en donde sabemos que a final de cuentas, como les comentaba, este fenómeno móvil y este fenómeno ciudad es un fenómeno administrado, ¿no? Es un fenómeno político, es una ciudad-estado, bueno, es una ciudad, perdón, que pertenece a un estado y que las decisiones pues articulan mediante la movilidad, bueno, las decisiones móviles se articulan mediante decisiones políticas, ¿no? Hay alguien que manda, hay alguien que ordena y, y, y organiza, ¿no? La ciudad. Entonces, pues bueno, esta idea inicial sobre la movilidad urbana como un concepto complejo, como un proceso dinámico, a su vez, y obviamente tiene que estar relacionada a estas dimensiones que les comento con ciertos grupos teóricos, ¿no? Que nos ayuden a explicar estas dimensiones y su interrelación. Entonces, obviamente, pues esto es un estudio urbano y tiene una relación con ciertos autores que yo manejo, como en este caso es Henri Lefebvre, obviamente, como ya les mencioné, con el derecho a la ciudad y la producción social del espacio, ¿no? La movilidad como una dimensión de acceso al territorio. Sin ella no existe esta posibilidad. David Harvey habla de la movilidad como una justicia espacial. Eso quiere decir que la movilidad desigual refuerza estructuras de poder, lo que les comentaba, ¿no? Es hasta incluso un índice para cómo medir la pobreza urbana, y genera pobreza urbana, la movilidad o la inmovilidad.
En el caso de Eduard Soja, las especialidades múltiples, ¿no? La movilidad atraviesa los espacios percibidos, concebidos y vividos, ¿no? O sea, no solo somos intransigentes y solo somos pasantes, ¿no? No somos, sino que somos paseantes, ¿no? Es ahí la diferencia. Entonces, también Jane Jacobs obviamente habla de la ciudad viva y peatonal, la movilidad como una experiencia urbana cotidiana. Este acceso de la ciudad vivida, también en acepción a García Vázquez, en donde pues la ciudad es un disfrute, como, es un padecer como a la vez un disfrute, ¿no? Entonces, pues bueno, y Manuel Castells, en donde pues obviamente la movilidad urbana genera redes, ¿no? Las infraestructuras de movilidad definen los flujos de poder y capital. Sabemos que hay corredores comerciales, sabemos que hay corredores económicos, sabemos que hay corredores culturales, corredores seguros, ¿no? En esta idea de los programas gubernamentales para de iluminación de ciertas partes. Entonces, la configuración, la traza urbana, las rutas, los carriles, todos estos productos culturales propios de la movilidad, también configuran las redes, ¿no? O sea, pasar de una frontera delegacional o bueno, de la alcaldía a otra y demás, a veces es algo imperceptible, sino que las redes son las que nos permiten hacer eh, todas estas conexiones y todas estas ideas, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que entender que, volviendo a la idea de que la movilidad no puede ser reducida, tiene que ser comprendida, entendida y atendida desde todos estos procesos de complejidad, para que no solo la entendamos como algo funcional, sino que la entendamos también como este proceso de volver a la ciudad, ¿no? La reivindicación peatonal, que es una de las dimensiones que más se han infravalorado, que más se han desdeñado por parte no solo del diseño urbano, sino del diseño y de la decisión política, ¿no? Es un buen punto de partida también para entender nosotros como constructores, diseñadores y pensadores de la ciudad, desde la arquitectura y desde el urbanismo, para hacer replanteos a reflexión, ¿no? Que nos permitan eh, ser más justos, ¿no? Ser más justos con las dinámicas de la ciudad y pues bueno, eh, en general esto es lo que quiero o lo que quería yo exponerles. Esto es un poco parte de los resultados de la materia que llevé con el doctor sobre el laboratorio de análisis complejo, parte de lo que yo estoy teorizando sobre los procesos de movilidad y pues bueno, también parte de esta idea de eh, entender la movilidad con ciertas dimensiones como es la peatonal y el ciclismo urbano, que es parte de lo que yo trabajo. Y pues nada, les agradezco mucho su atención y pues quedo a disposición de cualquier comentario, duda, increpación y lo que sea. Entonces, pues, muchas gracias.